El regreso a las pantallas del actor Will Smith con la película Emancipación ha traído de nuevo la memoria de la persona que fue protagonista de una famosa fotografía que cambió conciencias en Estados Unidos sobre la esclavitud durante la Guerra Civil. La imagen conocida como Peter azotado es una de las más brutales que dan testimonio del sufrimiento del pueblo negro en aquella época. Conozcamos su historia. Allá por el año 1863, según contaba una columna del New York Daily Tribune, uno de los primeros diarios de Estados Unidos, fue en abril de ese mismo año, en pleno apogeo de la Guerra Civil, cuando un hombre conocido como Gordon, empapado en barro y sudor, finalmente llegó al campamento de la Unión. Este era el término utilizado para referirse a los 20 estados partidarios de abolir la esclavitud. Había escapado de la plantación de la familia Lyon, ubicada en una zona de Luisiana, donde él y al menos 40 afroamericanos más eran sometidos y en cautiverio. Gordon fue perseguido por sabuesos y cazadores, por bosques, cañaverales y pantanos, y los despistó frotando cebolla en su cuerpo. Recorrió durante 10 días más de 60 kilómetros que lo llevaron a su libertad. La noche de la fuga, el hombre no estaba solo. Lo acompañaban otros 3 oprimidos que no corrieron con la misma suerte de llegar donde los militares de la Unión. Agotado, muerto de hambre y en harapos, así se encontró con gente negra que ya había sido liberada. Peter Gordon contó que decidió escapar después de sobrevivir a una brutal paliza que lo dejó postrado por 2 meses. Luego, durante un examen médico, mostró toda su espalda flagelada como prueba. Confesó que su amo no estuvo presente y que fue el capataz que lo hacía trabajar de sol a sombra quien lo castigó, que no recordaba nada más pues estuvo 2 meses prácticamente en coma, adolorido por las llagas y la salmuera que le ponían en la parte posterior de su cuerpo. Los soldados del norte que combatían al sur esclavista estaban horrorizados al ver con sus propios ojos la brutalidad del sometimiento a los hombres de raza negra. Testimonios recopilados de manuscritos de la época relatan que aquella piel desgarrada numerosas veces por los latigazos generó 2 reacciones: escalofrío en los blancos, mientras que en las personas de color aquel triste espectáculo era dolorosamente conocido y muy familiar. El conflicto había atraído hasta ese lugar a 2 fotógrafos de Nueva Orleans, William McPherson y su socio Mr. Oliver. Cuando estos hombres escucharon la historia del esclavo, le propusieron fotografiarlo y él aceptó. Primero lo hicieron sentado, con su ropa rasgada, sus pies descalzos y mirando fijamente a la cámara. Para la siguiente, Gordon se quitó la camisa y se sentó de espaldas, mostrando sus terribles cicatrices queloides. Los abolicionistas llamaron al hombre de la foto Peter azotado. Casi a la par de que el entonces presidente Abraham Lincoln firmara e hiciera pública la Proclamación de Emancipación, que ordenó la libertad de más de 3 millones de afroamericanos esclavizados, los autores tomaron la decisión de publicar las imágenes en el medio más leído de la época para amplificar el mensaje de libertad. En muy corto tiempo, la polémica instantánea recorrió todo el territorio estadounidense, revelando una innegable verdad: la brutalidad de la esclavitud en aquel país, impactando en la psique estadounidense y golpeando profundamente a esa sociedad. Todo el mundo hablaba sobre el poder de la fotografía para documentar la realidad. La Guerra Civil fue el primer conflicto que se registró a través de la fotografía, pero muy pocas imágenes habían capturado la brutalidad de la esclavitud con tanta claridad como la de Peter azotado. Por eso, los abolicionistas hicieron reimpresiones y las vendieron por todas partes, convirtiéndose en una de las imágenes más difundidas del siglo XIX. La Proclamación de Emancipación permitió el alistamiento de esclavos en las Fuerzas Armadas, y Gordon se reclutó en el Ejército de la Unión para luchar en contra de la esclavitud. Más adelante fue el primer soldado afroamericano en obtener el rango de sargento. No se conoce más sobre la vida y el legado de Gordon después de este suceso. Pero hace poco, el estreno de un film protagonizado por Will Smith retomó su biografía, y la historia real de Gordon o Peter azotado fue la base sobre la que se construyó la trama titulada Emancipación.
una película dirigida por el afroamericano Antoine Fuqua, en la que el esclavo fue interpretado por el célebre actor. Es la primera vez que volvemos a ver a Smith en escena después de la bofetada que le propició a Chris Rock en los premios Oscars de 2022. El reconocido artista dijo que hacer el papel de Peter azotado le dio una lección sobre cómo superar la adversidad y mucho más después de enfrentar críticas, memes y una prohibición de asistir en los próximos 10 años a las premiaciones de la Academia del Cine, por su polémica reacción ante la broma que el comediante hiciera sobre su esposa. En una conferencia a propósito del estreno de Emancipación, el actor reconoció que a lo largo de su carrera ha rechazado muchas películas ambientadas en la esclavitud, pero cuando apareció esa fotografía y conoció la historia de Gordon, entendió que no se trataba de un film sobre la opresión a las personas de raza negra, sino sobre fe, resiliencia y libertad. La historia de la esclavitud estadounidense quedó resumida en una sola instantánea que lo dice todo, y afortunadamente ayudó a cambiar la percepción de la población en torno a este tema. Desde entonces también se convirtió en un recordatorio para generaciones presentes y futuras, y un motivo más para luchar porque hechos así no se repitan jamás. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y forma parte de las transmisiones en vivo. Diviértete con nuestras aventuras sin límites, porque América Vive está presente más allá de la televisión.